¿Qué tal, chicos y chicas del primer año de Teoría del Conocimiento del Bachillerato Internacional? La idea de la clase de hoy es que sigamos viendo, perdón, pero me acabo de... Hay estas cosas a las que no les presto atención que tienen que ver con el encuadre. La idea de la clase de hoy, decía, es que sigamos trabajando con el concepto de pregunta de conocimiento. Decíamos la clase pasada, cuando hacíamos la primera aproximación al tema, les decía que era central porque tanto el ensayo como la presentación, que son las dos formas las dos maneras en las que evaluamos teoría del conocimiento, se centran específicamente en las preguntas de conocimiento. Se centran, no, o sea, ustedes necesitan sí o sí poder redactar buenas preguntas de conocimiento para llevarlos adelante. Ahora sí. La clase pasada vimos la definición y algunos ejemplos de cómo maneja el tema el libro del alumno de teoría del conocimiento, que es nuestra Biblia, como decimos siempre, nuestro mapa central de contenidos. Como yo creo que en el libro no le dan la relevancia que después tiene en la práctica, vamos también a usar lo que dice la guía, ¿sí? Me voy a detener bastante en este concepto y después vamos a volver una y otra vez sobre él porque es central para entender la materia. Así que les pido perdón si los estoy aburriendo o si ustedes consideran que ya esto está sabido, pero créanme que siempre es algo sobre lo que podemos y tenemos que dar una vuelta para volver. La primera definición que dimos, la primera y más importante que a ustedes siempre les tiene que quedar en mente, es que las preguntas de conocimiento son abiertas, no buscan una respuesta, son de indagación, son generales. Ahora vamos a ver de vuelta por qué decimos que son generales, no son específicas sobre ninguna cuestión en particular, y son, por último, esta es la característica central, son sobre el conocimiento. Esto es, no son sobre un área específica de una disciplina, sino sobre el conocimiento que esa disciplina genera en sí, sobre sus metodologías, sobre sus formas de trabajo, sus supuestos, nunca sobre el objeto de estudio. El objeto de estudio corresponde a cada área de conocimiento, ¿sí? A nosotros acá lo que nos importa es lo que tiene que ver con las formas en las que cada una de estas disciplinas, estas áreas de conocimiento genera contenido, ¿sí? Bien, entonces vayan a la guía de TOC. La guía de TOC les pido que sigan, en general siempre hagamos lo mismo, ¿no? O sea, sigan ustedes la lectura con el celular, con lo que tengan, de lo que estamos viendo para que les sea más enriquecedor. Como siempre digo, pero bueno, evidentemente no puedo terminar de hacer el duelo. Esto sería muy diferente o bastante diferente si estuviéramos en vivo y en directo, porque se basaría también bastante en el intercambio, cosa que acá no tenemos, así que solo tienen mi voz monologando respecto de lo que vamos leyendo. Pero bueno, algo es algo, chicos, es lo que tenemos en este momento y vamos avanzando en la medida de nuestras posibilidades. Les decía, vayan al documento que se llama Guía de Teoría del Conocimiento, Guía de TOC. Lo tienen al principio de todo en el Classroom, los dos materiales, dijimos la bibliografía básica de la materia, después todo lo otro que vamos a ir viendo va a ser para agregar alguna cuestión particular, pero estos son los contenidos básicos de nuestra materia, que no tienen mucha bibliografía, no se crean ustedes que no hay demasiado escrito al respecto, demasiado que nos vaya a servir a nosotros. Tienen que ir entonces a la página 45 de la guía. Al final de todo habla al principio de las afirmaciones de conocimiento. Nosotros eso ya lo vimos un poco la clase pasada. Ahora vamos a hablar sobre las preguntas de conocimiento, ¿sí? Es la segunda parte de la página 45. Nuevamente, a mí la guía, mi versión impresa de la guía quedó en el armario del bachillerato de la escuela, así que me tengo que manejar igual que ustedes con el celular. Una lástima, porque tenía mis anotaciones y demás también ahí, pero bueno. Teoría del conocimiento, dice, preguntas o cuestiones de conocimiento. Van a ver que la guía está como mucho peor traducida, ¿sí? Entonces usa cuestiones de conocimiento como si fuese sinónimo de pregunta de conocimiento. Yo creo que un poco en base a una especie de ejercicio literal de traducción, ¿sí? De question, que es en inglés, a cuestiones. Nuestro concepto es preguntas de conocimiento, ¿sí? Les digo porque más adelante cuando habla de cuestiones de conocimiento y en realidad lo usa como sinónimos cuando en realidad no lo son, es más bien una falencia de la traducción. Teoría del conocimiento se ocupa principalmente de preguntas de conocimiento. Esta frase se utiliza con frecuencia para describir lo que se encuentra en una buena presentación de teoría del conocimiento o en un buen ensayo de la materia. Si un ensayo o presentación no identifica ni aborda una pregunta de conocimiento, no cumple con su propósito. No sé si soy clara, ¿no? O
sea, fíjense hasta qué punto es determinante que ustedes puedan plantear buenas preguntas de conocimiento y que sean consideradas preguntas de conocimiento, ¿sí? Si un ensayo o una presentación no incluye preguntas de conocimiento, no cumple con su propósito, ¿sí? La frase aparece también en los descriptores de evaluación que los examinadores utilizan para corregir el ensayo y que el profesor utiliza para corregir la presentación. Lo tienen abajo los descriptores, después si quieren los vemos. Abajo me refiero un par de páginas después. Acá. En resumen, el propósito de las tareas de la presentación y el ensayo es abordar preguntas de conocimiento. Las preguntas de conocimiento son preguntas acerca del conocimiento, parece una boludez, pero ven que es esta cuestión de traducción, que es todo muy literal del inglés. Y tienen las siguientes características. Son preguntas acerca del conocimiento, característica sobre la que ya trabajamos la clase pasada, así que no me voy a detener demasiado. En vez de centrarse en contenido específico, se centran en cómo se construye y evalúa el conocimiento. En este sentido, las preguntas de conocimiento son un poco distintas de muchas de las que se tratan en las clases de las asignaturas y se consideran preguntas de segundo orden en teoría del conocimiento. También esa es otra clasificación. Nosotros llamamos en teoría del conocimiento preguntas de primer orden a las preguntas de conocimiento, que son, como dice acá, preguntas acerca del conocimiento que tienen que ver con cómo se construye y evalúa el conocimiento, y preguntas de primer orden, las que tienen que ver con los objetos de estudio concretamente, ¿no? Y con el contenido específico. Acá. Son preguntas abiertas, segunda característica, nosotros ya la vimos, abiertas en el sentido de que tienen varias respuestas posibles. Son debatibles, si no producen debate, no son preguntas, si se contestan con sí o no, digamos, no son preguntas de conocimiento. Tratar preguntas abiertas es una característica de teoría del conocimiento. En su primer encuentro con teoría del conocimiento, a muchos alumnos les llama la atención esta aparente diferencia con respecto de muchas otras clases en su experiencia escolar. A muchos les resulta un poco desconcertante la falta de una sola respuesta correcta, ya lo hablamos varias veces, ¿no es cierto? No obstante, las preguntas de conocimiento son subyacentes a muchos conocimientos que damos por descontados. Una gran parte de los desacuerdos y controversias que encontramos en la vida diaria tienen sus orígenes en una pregunta de conocimiento. Una comprensión de la naturaleza de las preguntas de conocimiento puede permitir una comprensión más profunda de estas controversias. Y una comprensión más completa de la característica de abierta de las preguntas de conocimiento también contribuye a esta mentalidad internacional a la que hace referencia permanentemente el bachillerato, ¿no es cierto? A esta idea de entender el conocimiento desde las distintas perspectivas culturales de cada uno de los que los produce. Estoy hablando muy rápido, ¿no? Les pido perdón. Las preguntas de conocimiento deben expresarse, les digo eso y sigo hablando igual de rápido. Las preguntas de conocimiento deben expresarse en términos generales. Yo no puedo hablar demasiado despacio. En vez de usar términos específicos de una disciplina, ¿sí? En vez de usar características específicas de cada una de las disciplinas, usamos términos generales que incluyan a todas. Por ejemplo, en vez de una pregunta que se centra en un modelo específico de la economía del desarrollo, tal como el modelo de Harrod-Domar, una pregunta de conocimiento puede centrarse en la fiabilidad, si son confiables, de los modelos como método para adquirir conocimiento en economía, ¿sí? No es una pregunta de conocimiento, entonces, ¿es bueno el modelo de Harrod-Domar para entender la economía del desarrollo? Esa no es una pregunta de conocimiento. ¿Por qué? Porque es una pregunta que corresponde al ámbito de la economía, de la disciplina. Sí es una pregunta de conocimiento preguntar qué tan fiables son los modelos para entender las realidades económicas de los países. Esa es una buena pregunta de conocimiento, ¿sí? ¿Se entiende, no es cierto? No apunta al contenido concreto de la disciplina, sino a su metodología. La metodología, una de las metodologías más importantes de la economía es la fabricación de modelos. Ese modelo, ¿es fiable o no es fiable? ¿Sí? Bien, entonces, abiertas, generales y sobre conocimiento, las tres características que ya habíamos visto. Ahí tienen un cuadro para sintetizar. Puede ser útil considerar y discutir con los alumnos por qué las preguntas de conocimiento son abiertas y por ello tan interesantes. ¿A qué se debe que la típica pregunta de conocimiento no tenga una sola respuesta correcta y sencilla? Los alumnos pueden encontrarse frente a este tipo de preguntas en clase. Tal vez una pregunta típica podría comenzar con comenzar con depende de lo que se entienda por, ¿sí? Depende de lo que se entienda por modelo, por ejemplo, ¿sí? La palabra depende es la palabra reina total de nuestra disciplina,
siempre vamos a recurrir a la palabra depende y vamos a ver que en cierta medida, yo se los hago siempre notar, es la palabra que va a guiarlos a ustedes durante la escritura del ensayo, ¿sí? Esperen que me perdí. En otras palabras, la primera tarea al intentar abordar una pregunta de teoría del conocimiento es establecer una comprensión de los conceptos clave que forman parte de ella, de las palabras clave, que son conceptos que en general nosotros damos por sentado, que tienen una única interpretación posible, pero en realidad, como la palabra modelo, en realidad merecen ser y deben ser, por lo menos desde la perspectiva de teoría del conocimiento, muy problematizado. ¿Qué significa un modelo? ¿De qué hablamos cuando hablamos de un modelo? En economía, en otras disciplinas, ¿sí? Ahí está. Esperen porque se me va a dormir el celular de tanto hablar. Acá. Cada una se refiere a las maneras de pensar en estos conceptos, podrá dar lugar a un análisis diferente y en última instancia a una respuesta diferente a la pregunta. Inevitablemente las perspectivas personales desempeñarán un papel en los juicios efectuados en cualquier análisis. Es muy probable que los recursos intelectuales que cada uno de nosotros tiene a su alcance sean diferentes y nos lleven a conclusiones diferentes o incluso diametralmente opuestas. La posibilidad de una falta de unanimidad al contestar las preguntas de teoría del conocimiento puede presentar un desafío para los alumnos al principio. Al fin y al cabo, en matemáticas, si un alumno obtiene un resultado distinto al de su compañero, esto les preocupa, ya que pensarán que uno u otro ha cometido un error. Cuando se trata de una pregunta de teoría del conocimiento, es perfectamente concebible, y diría yo deseable, que las respuestas sean diferentes. Lo importante es que el análisis sea minucioso y que haya buenas razones para respaldarlo. ¿Se entiende, no? Lo importante más que la respuesta que ustedes vayan a dar es el razonamiento que hay detrás, es la argumentación, los ejemplos, por ejemplo, que ustedes puedan dar para dar cuenta de ese razonamiento. Es posible que ambas conclusiones sean verdaderas. Es tentador explicar la pluralidad de las buenas respuestas a las preguntas de conocimiento en términos de un tipo de relativismo de la verdad. Cita, ¿no? No es más que una cuestión de perspectiva. Una explicación más plausible es que las diferentes interpretaciones de ideas centrales son el motivo de las diferentes conclusiones, o que el peso relativo de los diferentes factores en el argumento es distinto. En vez de decir, bueno, todas las opciones son igualmente válidas, cosa que tampoco es así en teoría del conocimiento, lo que sí podemos pensar es en qué medida en cada una de las conclusiones diferentes que los alumnos, ustedes, sacan, podemos pensar que hay en realidad una serie de supuestos subyaciendo y en qué medida cada uno de esos supuestos ha tenido un peso específico diferente en las conclusiones a las que arribaron. ¿Sí? Sigo. Las preguntas de conocimiento son preguntas generales y abiertas, aclararía yo, acerca del conocimiento. Otro aspecto estimulante del curso, ven que la guía es un poco repetitiva, el libro está, en ese sentido está mejor llevado. Otro aspecto estimulante del curso de teoría del conocimiento es el requisito de que una pregunta de conocimiento debe ser de algún modo más general que los ejemplos concretos que la ilustran. Esto está bueno, ¿no? Los ejemplos que ustedes van a usar para el ensayo o para lo que sea deben ser siempre menos abarcativos que la pregunta de conocimiento, ¿sí? Este requisito surge a partir de la idea de que teoría del conocimiento se ocupa de preguntas de segundo orden. Por ejemplo, en física... ¿Dónde estamos acá? Por ejemplo, en física abordamos preguntas sobre el mundo material. En teoría del conocimiento hacemos preguntas sobre el conocimiento en la física. ¿Cómo puede estar seguro un físico de sus conclusiones teniendo en cuenta que están basadas en hipótesis y en experimentos? ¿Cómo puede estar seguro un físico de sus conclusiones teniendo en cuenta que en general se basan en, por ejemplo, la observación? Y la observación, como vamos a ver nosotros más adelante, lejos de ser un sentido demasiado fiable, se presta también a controversias. ¿Cómo se puede estar seguro en ese caso? ¿Sí? ¿Se entiende? Esa es una pregunta de conocimiento. ¿Sí? ¿Por qué los objetos caen a determinada velocidad? No es una pregunta de conocimiento, es una pregunta que corresponde al universo del área concreta de conocimiento que es la física. El alumno de teoría del conocimiento no se expresa en términos de física, ya que no está hablando del mundo físico, sino de la disciplina de la física. Por lo tanto, es necesario utilizar un lenguaje diferente, más generalizado. El físico usa términos como partícula, energía, masa y carga. En teoría del conocimiento, el alumno usa términos como hipótesis, datos experimentales, interpretación, anomalías, inducción, certeza, incertidumbre, creencia y conocimiento.
Por ello, las preguntas de conocimiento deberán estar formuladas en estos términos y no con los términos de la física. Esta diferencia se ilustra en el siguiente diagrama. Ahí tienen un cuadrito. Situación de la vida real. El vocabulario específico del área de conocimiento va a tener que ver con esa situación de la vida real, la que corresponde, por ejemplo, a la física. Y por debajo, la pregunta de conocimiento que va a tener el vocabulario específico de nuestra área, de nuestra disciplina, que es la teoría del conocimiento. Acá quería llegar. Esto todo fue como para revisión y porque me parece que está bueno porque plantea otras cuestiones que quizás el libro, insisto, para mi gusto, pasa un poco por encima. Es posible encontrar preguntas de conocimiento subyacentes en casi todos los temas. A veces es difícil formularlas precisamente, pero con frecuencia se encuentran en el fondo de temas populares y a menudo controvertidos que se debaten en los medios de comunicación. Hoy, con la situación en la que nosotros estamos atravesando, por ejemplo, ahora, si uno prende la tele, cosa que yo no hago porque no miro la tele, pero leo el diario, atrás de cada una de las controversias hay en realidad una pregunta de conocimiento subyacente, ¿sí? Por ejemplo, ayer hubo una marcha en contra de la cuarentena. ¿Qué planteaban estos sujetos que fueron a esa marcha? Planteaban que la pandemia no existe. Ahí hay una pregunta de conocimiento formidable. ¿Cómo podemos estar seguros de que, de que una enfermedad se propaga de la manera en la que se propaga? ¿En qué medida podemos estar seguros de las categorías científicas que corresponden, por ejemplo, a la consideración de qué es una pandemia? Son todas preguntas de conocimiento súper interesantes. Bien, esperen porque me perdí de vuelta. Un ejercicio muy útil es intentar revelar las preguntas de conocimiento subyacentes en artículos en los medios de comunicación, como lo que acabamos de hacer. Aparte, piensen que la presentación que ustedes tienen que hacer hace un poco este ejercicio, ¿sí? La presentación que ustedes tienen que hacer, ustedes tienen que pensar en una situación de la vida real, la marcha en contra de la pandemia, pensar en virtud de esa situación de la vida real una serie de preguntas de conocimiento que se derivan de ella, desarrollar esas preguntas de conocimiento y después ver cómo se pueden aplicar esas preguntas, esas conclusiones a las que ustedes arribaron a otras situaciones de la vida real diferentes. Sigo. A continuación se ofrecen dos ejemplos de un tema que ha sido discutido: los diarios y posibles preguntas de conocimiento asociadas con el tema. Bien, ejemplo 1. El crecimiento futuro de la población en África, ¿sí? Sobre la demografía africana. Hay bastante escrito al respecto. Fue en algún momento un tema controversial. ¿No es una pregunta de conocimiento? No es una pregunta de conocimiento esta, alguna de estas. ¿Cómo podemos pronosticar el crecimiento futuro de la población en África? No es una pregunta de conocimiento porque es una pregunta técnica dentro de la disciplina de los estudios de población. Nosotros acá la ven en geografía, ¿sí? Sí es una pregunta de conocimiento, sí es una pregunta de conocimiento esta. ¿Cómo puede un modelo matemático proporcionarnos conocimientos aun cuando no produce predicciones precisas? Pregunta que se puede aplicar a ¿qué? A, por ejemplo, la forma en la que crecen los infectados por el COVID-19, ¿sí? La misma pregunta se puede aplicar, ven, a otras situaciones concretas de la vida real. ¿Se entendió este caso, no? Entonces está, ¿qué pasa con el crecimiento poblacional en África? No es una pregunta de conocimiento, ¿cómo va a crecer la población africana en los próximos años? Eso es una pregunta que corresponde a la disciplina de los estudios de población, ¿sí? Una disciplina de la demografía, ¿sí? Sí es una buena pregunta de conocimiento, ¿en qué medida los modelos matemáticos nos pueden ayudar a predecir eventos futuros? ¿Sí? Ejemplo 2. El efecto placebo y su impacto en la profesión médica. ¿Saben lo que es el efecto placebo? En general, cuando se hacen estudios sobre medicamentos, se tienen que hacer dos grupos separados. Un grupo al que se le da efectivamente el medicamento y otro grupo al que se le da una pastilla que no tiene nada, ¿sí? ¿Qué es lo que buscan comparar? Buscan comparar efectivamente cuáles son los resultados directos de esa pastilla concretamente y no, por ejemplo, de, bueno, estoy tomando una pastilla, creo que algo me va a producir determinado efecto, ¿sí? Eso que se produce cuando yo le doy a alguien un comprimido inerte, o sea que no tiene acción terapéutica, es lo que llamamos efecto placebo, ¿sí? Muchas veces hay muchas personas que sienten, de todos modos, yo que trabajaba en una farmacia, que hacíamos medicación homeopática, había gente que por prescripción médica no se le daba nada, se le daba un comprimido inerte, pero esa persona sentía que estaba tomando algo para, no sé, aliviar sus síntomas de ansiedad y con eso se sentía mejor. A eso denominamos efecto placebo. ¿Sí?
¿No es una pregunta de conocimiento? ¿No es una pregunta de conocimiento? ¿Cómo se produce el efecto placebo? La respuesta a esta pregunta podría implicar una explicación técnica de la psicología. Por lo tanto, está situada por encima de la línea de la figura de arriba, ¿sí? Tiene que ver con la situación de la vida real y con el vocabulario específico de la psicología, que va a tener que ver con, por ejemplo, la idea de la sugestión, ¿sí? Es una idea muy propia es una idea que elabora la psicología. Si es una pregunta de conocimiento, ¿cómo podríamos establecer que X es un ingrediente activo y que causa Y? ¿Cómo podemos estar seguros de que de que el ibuprofeno causa la baja de la temperatura corporal? ¿Cómo podemos estar seguros de que se produce de esa manera? De la causalidad, la relación de causalidad entre una cosa y la otra. ¿Cómo podemos estar seguros de que se produce? ¿Cómo podemos estar seguros de que se produce por acción del ibuprofeno y no por acción del paso del tiempo? No por acción de la voluntad humana, ¿sí? Por poner ejemplos. Esta es una pregunta bastante general acerca de cómo podemos tener conocimiento sobre los vínculos causales, ¿sí? Esta idea, que va a ser algo tremendo para la teoría del conocimiento. ¿Cómo podemos estar seguros de las relaciones de causalidad entre una cosa y la otra? ¿Sí? Estoy diciendo mucho sí. Esto de grabarme, lo único que hace, por suerte no me miro después porque para no producirme traumas, pero lo único que hace es que me vuelva muy autoconsciente de mis muletillas y de mis defectos de enunciación. No seré la misma cuando vuelva a dar clase, creo, presencial. No necesariamente tiene que ser bueno eso. Bien, ahora van a ver a continuación una serie de situaciones. A esto quería llegar también. Una serie de situaciones de la vida real. Tienen una serie de situaciones y al lado una serie acá dice de cuestiones, de conocimiento, de preguntas de conocimiento que se pueden derivar de estas. Primera, una iniciativa para hacer que la historia sea una asignatura obligatoria en los colegios hasta los 16 años de edad. En nuestro caso ya lo es, pero en otros países no lo es. Bueno, hay una iniciativa que habla sobre eso y que genera algún tipo de controversia. Estoy pensando, perdón, en función de esto, justamente al revés. El caso de Chile, que hace un par de años una de las reformas educativas que quiso implementar fue sacar historia como materia obligatoria de los últimos 3 años, creo. Y que generó una enorme controversia, incluso entre los estudiantes, ¿no? Es una pregunta de conocimiento pensar en qué medida deberían ordenarse las asignaturas académicas según su utilidad. Es otra pregunta de conocimiento, ¿qué tipo de lógicas subyacen a la priorización de determinados contenidos dentro del currículum escolar? Siguiente situación de la vida real. Un libro de texto de biología afirma que los mesosomas no son estructuras reales de en las bacterias. Ajá, ¿vieron? Ojo con los mesosomas. No estoy muy segura de qué está hablando. ¿Cómo podemos estar seguros, dice, de que las pruebas científicas obtenidas mediante el uso de la tecnología son genuinas? ¿Cómo podemos estar seguros de que, efectivamente, esto que vemos a través del microscopio es una representación fiel de la realidad? 3. Una exposición controvertida en una galería de arte. Fíjense que las situaciones de la vida real tratan de ser lo más diversas posibles, ¿sí? A ver, algunas que tienen que ver con el ámbito científico, otras que no tienen que ver con el ámbito científico, sino de la vida real. Una exposición de arte controvertida, perdón, una exposición controvertida en una galería de arte. Algo que cada tanto pasa. Acá, por ejemplo, hace no muchos años, el artista plástico León Ferrari, que ya falleció, hizo una muestra. Me acuerdo que fue en el Recoleta. No hace mucho, hace unos años. Y esa muestra terminó a las trompadas. ¿Por qué? Porque esa muestra tenía imágenes que vinculaban a la Iglesia Católica con la dictadura militar, ¿sí? Que involucraba la iconografía de la religión católica con la industria bélica, por ejemplo, ¿sí? Había un Cristo en un misil y ese tipo de cosas. Eso generó una enorme controversia, un montón de gente que decía, bueno, el estatus típico, ¿no? La pregunta típica sobre el arte, que eso no era arte, y otra gente que decía que eso era directamente ofensivo para la gente que profesaba la religión católica. Bueno, eso terminó a las trompadas. Acá, ¿en qué medida define la moral los límites del arte? Ven que no es una pregunta sobre el arte concretamente, sino en qué medida es la moral aplicable a los límites del arte.
el uso de un test de personalidad para evaluar a los alumnos en clase. ¿Vieron los test de personalidad? Que son instrumentos de la psicología, ¿no? ¿Cuáles son los puntos fuertes y las limitaciones de las cuantificaciones en las ciencias humanas? Esa es una buena pregunta de conocimiento. Ven que es muy general, no corresponde directamente a la disciplina. Acá. El bombardeo de Coventry en el Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. Un hito importante de la Segunda Guerra Mundial. Pregunta de conocimiento, esta es recontra general. ¿En qué medida podemos utilizar la razón para evaluar dos sistemas éticos rivales? ¿Sí? Con los sistemas que se contraponen, digamos, el sistema, el modelo nazi con el modelo del resto de Occidente, el modelo de los aliados. La conexión entre que alguien sea fumador y que sus padres sean fumadores. Una correlación que ha hecho la ciencia, que ha querido hacer la ciencia muchas veces, ¿no es cierto? Bueno, hay más incidencia si tus padres fuman, hay más posibilidades de que vos fumes que si tus padres no fumaran, ¿sí? Pero esta pregunta es la pregunta clásica a la que hacíamos mención antes. ¿Cómo distingue una explicación científica entre la correlación y la causa? ¿Cómo podemos estar seguros de que no hay simplemente una correlación? Yo fumo, mis papás fumaban, y cuando hay una causalidad, yo fumo porque mis papás fumaban. ¿Se entiende la diferencia? La diferencia es crucial y es una de las diferencias clave de la ciencia. La vez pasada hablaban sobre los síntomas del coronavirus. Vamos a usar un montón de coronavirus, me imagino, este año porque tenemos material para tirar para arriba. Y decían, la anosmia, ¿no? El hecho de dejar de percibir con el olfato. Decían, la anosmia es un síntoma. Y hubo muchos idas y vueltas en relación a eso, porque no se sabía si era un síntoma del coronavirus, o sea, si era producido por el coronavirus, o era simplemente una correlación. ¿Sí? No es lo mismo. Porque uno implica que si tenés anosmia, seguramente tengas coronavirus, y otro no. ¿Sí? Otro implica, por ejemplo, que podés tener coronavirus sin tener anosmia. Anosmia, lo de no oler, ¿no? ¿Se entiende? La diferencia entre una cosa y la otra es crucial para la ciencia, la distinción entre correlación y causalidad. La muerte de Bogon, el último hablante de la lengua kasabe en Camerún. ¿De qué maneras afecta el lenguaje nuestra interpretación del mundo? Preguntón total, ¿no es cierto? ¿De qué maneras afecta el lenguaje nuestra interpretación del mundo? Decía Ludwig Wittgenstein, un filósofo muy importante del siglo XX, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Puedo comprender el mundo solamente en la medida en la que tengo una lengua para interpretarlo. Que dé cuenta de eso, ¿no? Esa es una pregunta controversial, una pregunta interesantísima de la filosofía. La inauguración del gran colisionador de hadrones en Suiza, esto fue también polémico en algún momento. ¿Cuál es el alcance del método científico en el establecimiento de verdades? ¿Hasta qué punto el método científico puede establecer una verdad cuando esas verdades son incontrovertibles, cuando son transitorias? El presidente de Irán, Ahmadinejad, me salió bien, increíble, de primera, convoca una conferencia para establecer si realmente ocurrió el holocausto de los judíos. También cosa que sucedió. O sea, que sucedió esta conferencia. ¿Cómo podemos trazar una línea clara entre los hechos y la interpretación en la historia? Pregunta tremenda dentro de la disciplina de la historia, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos estar seguros de que algo sucedió efectivamente? ¿Cómo podemos estar seguros de que hay algo que es un hecho que va por afuera de lo que es una interpretación? ¿Se entiende? Que son cosas diferentes. Eso lo van a ver ustedes también en historia, vinculado sobre todo a la historia contemporánea de África. Digo, también lo pueden ver en qué pasa con el genocidio de Ruanda, ¿no? Que van a ver ustedes, porque es la especialidad de la profesora Perazo. Esperen que me perdí acá. La prohibición de la burka y la niqab en Francia. La burka y la niqab son las formas que tienen de taparse para las musulmanas ortodoxas. Nunca me acuerdo cuál es cuál. La burka, hay una que es el trapo en la cabeza, creo que esa es la burka, y la niqab es la que tiene solamente esto y enrejado adelante. Una y otra es la otra. En Francia en algún momento fue controversial porque lo prohibieron, no dejaban que asistieran de esa manera a la escuela, porque decían que era discriminador, yo qué sé.
Y ahí se escucharon muchas voces dentro y fuera de la comunidad musulmana, diciendo, bueno, pero es parte de nuestra cultura, no se puede negar los elementos de nuestra cultura a la hora de ingresar a la escuela. Y otros decían, bueno, pero la escuela va sin uniforme, se entiende, ¿no? Las distintas posturas en relación a esto. ¿En qué medida podemos diferenciar entre aportes racionales y emocionales en la toma de decisiones? Ahí hay una buena pregunta también, ¿no es cierto? ¿En qué medida yo tomo una decisión basado en el razonamiento de que es lo mejor para mí, y en qué medida son solamente emociones las que intervienen en esto, ¿no? Ven que no son preguntas que tengan una respuesta, son preguntas simplemente de indagación, es imposible contestar esa pregunta concretamente, ¿no? El conflicto de opiniones acerca del calentamiento global, ¿no? Los que dicen que no existe el calentamiento global, los que dicen que sí existe. No voy a entrar en controversias porque sé que algunos profesores piensan que no existe el calentamiento global y no quiero polemizar. ¿Cómo podemos saber cuándo tenemos una buena explicación científica? ¿Sí? La explicación original del calentamiento global la había dado un tipo que ni siquiera era científico, Al Gore, ¿no? Que fue el que se encargó de popularizar esta explicación. ¿Cómo podemos estar seguros de que esa es una buena explicación a los cambios climáticos que estamos viendo? ¿Se entiende, no es cierto la pregunta? Quiero decir, ¿cómo podemos estar seguros de que el cambio que se registra ascendente en las temperaturas se debe efectivamente a las emanaciones de CO2? No tengo una respuesta. Si están esperando que les diga la respuesta, cagaron. No vinieron a la materia correcta. Si están esperando que les diga las respuestas. Bien. El caso de un adolescente que violó a una niña pequeña después de mirar material pornográfico en internet. Otra vez la idea. Bueno, un pibe mira, consume material vinculado a la violencia y desarrolla actitudes violentas. Me acuerdo el primer mass shooting dentro de una escuela, el bombardeo de masas, ¿no? Creo que se le dice así en español. Dentro de una escuela, el primero célebre fue el bombardeo de Columbine, así se llamó. Eran dos pibes que también escuchaban metal y jugaban videojuegos y entraron a la escuela y mataron a un montón de gente. La sociedad norteamericana durante mucho tiempo se preguntó, bueno, ¿en qué medida, se sigue preguntando, en qué medida tuvieron que ver estos comportamientos antisociales fueron desarrollados y amplificados por la música que escuchaban y los videojuegos que consumían? Es interesante, ¿no? Porque también podríamos pensar al revés. Bueno, eran sujetos con antecedentes antisociales que por eso buscaban algún tipo de música que los representase y algún tipo de actividad que los representase. Las dos interpretaciones para el caso son igualmente válidas, ¿sí? ¿Qué es lo que ponen de manifiesto? La dificultad en hallar las relaciones de causalidad entre una cosa y la otra, ¿sí? Hay una relación de correlación entre las dos cosas. Escuchaban metal, mataron gente. Ahora, ¿por qué escuchaban a Marilyn Manson, mataron a personas? ¿No? Digo, ¿cuánta gente escucha a Marilyn Manson? Yo incluida, cuando era adolescente, ahora hace un tiempo que no escucho, pero... Y no salieron a matar gente, ¿sí? ¿Se entiende, no? La distinción entre correlación y causalidad. La pregunta que proponen acá tiene la misma intención. ¿Cómo podemos diferenciar entre las relaciones causales y la mera correlación? ¿Sí? Dicho sea de paso, dicho para trabajar un poquito en relación a esto también, que es interesante para pensar desde teoría del conocimiento, fíjense cómo en la sociedad norteamericana todos saltaron a pensar que eran los videojuegos los culpables de que estos pibes hicieran esto, o que eran Marilyn Manson que escuchaban, me acuerdo concretamente de Marilyn Manson, que escuchaban los que eran causantes de estos comportamientos, y nadie salió a pensar cómo a los 16 y 17 años habían conseguido armas en una sociedad altamente armada. Ustedes saben, los norteamericanos que tienen al dios rifle, deberían tenerlo en el billete. ¿Se entiende, no? A esa relación, esa correlación no la transformaron en causalidad, ¿sí? Mataron gente porque tenían acceso a armas. Sí transformaron en causalidad esta otra correlación. Mataron gente porque jugaban a videojuegos. Fíjense hasta qué punto atrás de toda interpretación no hay en realidad una serie de cuestiones que tienen que ver con la perspectiva y tienen que ver en última instancia con la ideología, ¿sí?
Interesante el caso de los... si quieren ver algo sobre eso, hay un documental muy bueno de Michael Moore, el periodista norteamericano, que se llama Bowling for Columbine. Y en Bowling for Columbine lo que desarrolla es un poco esta hipótesis. Bueno, ¿qué pasa cuál fue la lectura que hizo la sociedad completa y cuál fue la lectura en relación a la accesibilidad de las armas, ¿no? Hace un experimento con un pueblo que está del otro lado de la frontera, con Canadá, y la cantidad de crímenes que se cometieron, la cantidad de armas que hay en disponibilidad y demás. Muy bien, más adelante el texto les explica lo que yo les vengo explicando desde el comienzo, por qué es tan importante pensar en preguntas de teoría del conocimiento, porque tienen justamente que ver con las dos instancias de evaluación. Nosotros en estas nos vamos a detener esta clase y otra más sobre las preguntas de conocimiento. Quería, para el día de hoy, se los voy a dejar en una tarea aparte, pero que ustedes, en base a algunas de estas situaciones de la vida real, pueden elegir 2 o 3 de estas situaciones de la vida real, piensen otras preguntas de conocimiento posibles, ¿sí? O sea, eligen dos situaciones de la vida real de estas que están acá, de las que están acá en el texto, ¿sí? Y plantean 2 preguntas de conocimiento. Por favor, preguntas de conocimiento, no preguntas de cada disciplina. Preguntas de conocimiento para entender estas situaciones de la vida real. La próxima clase vamos a hacer un ejercicio un poco más importante vinculado a esto. Y ya después vamos a avanzar más sobre otras partes del texto. Pero necesito que esto quede más o menos como sobre una base lo suficientemente firme como para poder plantear otras cuestiones un poco más importantes. Bien, les agradezco como siempre la atención, espero que estén muy muy bien. Cualquier cosa me escriben. Yo, como digamos, siempre digo lo mismo, ¿no? No tengo otra forma de feedback que no sea lo que ustedes me vayan diciendo a partir de los ejercicios o a partir de los mensajes que me escriban en la plataforma o en donde sea. Sé que esto es difícil para todos, no quiero negar. Imagínense que si tengo admiración por mis alumnos en general, tengo aún más por ustedes que están haciendo esta experiencia en un contexto que les es claramente adversísimo. Siempre en relación a esa admiración que me despiertan, sepan que ustedes por supuesto siempre pueden contar conmigo y que yo cualquier cosa que pueda hacer por allanarles el camino, siempre lo voy a tratar de hacer. Estoy tratando de adecuar el contenido normal de nuestras clases a esta forma virtual. No sé en qué medida eso funcione o no funcione, ¿sí? Lo sabremos más adelante, o no. Pero bueno, espero que estén muy bien y que se cuiden y que cuiden a los que tienen alrededor. Podemos poner en cuestión, y es saludable poner en cuestión los conceptos de científicos, de pandemia y demás. Pero bueno, como dice la frase, ¿no? Es importante tener la cabeza abierta, pero no tan abierta como para que se caiga el cerebro. Así que si van a desconfiar de los conceptos que la ciencia nos vierte al día de hoy, que me parece bien, también desconfíen de otras certezas que otras voces que también tienen sus intereses personales, parecen estar queriendo acicatear. Por ahora lo único que sabemos es que cuidarnos y tratar de mantenernos alejados los unos de los otros, físicamente por lo menos, es lo único que funciona. Así que tratemos de cumplirlo a rajatabla. Después veremos desde la perspectiva de teoría del conocimiento qué otras explicaciones podemos encontrarle a esta situación. Espero que estén muy bien, que se cuiden y nos vemos prontito y los leo.